Jueves 9 de junio de 2022. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que se conectan, que ya se van sumando a nuestra transmisión. Estamos a través de 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí y 97.5 en Esmeraldas, a través de Majestad Radio, la soberana del aire, y también a partir de las 7 de la mañana estaremos a través de Majestad Televisión para todo Santo Domingo de los Sáchilas. Estamos por acá con el equipo, Juan Pablo Constante, DJ Line, Patricio Sánchez también, y también, bueno, nuestro compañero Néstor Aguilera continúa enfermo, como les comentamos, está aislado, tiene COVID-19. Deseamos una pronta mejoría para que pueda acompañarnos acá en los estudios, o para ver la manera en que se podría coordinar que nos acompañe desde su casa. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Esto es El Mundo a las 6. También pueden seguirnos a través de la señal de www.majestad.com, y también a quienes quieran pueden encontrarnos a través de la señal de Facebook Live. Ustedes ingresan, entran a Radio Majestad y allí pueden conectarse porque estamos transmitiendo en vivo. Y estamos ya enlazados. Ahí podemos ir leyendo sus comentarios, ir leyendo cada uno pues de sus opiniones. Estamos ya, como ustedes saben, abiertos a la pluralidad como siempre. Vamos a revisar entonces el primer bloque de noticias cuando son ya las 6 de la mañana con 4 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Iniciamos con información de Diario Expreso. La policía captura 7 sospechosos de integrar las bandas de tiguerones y lobos. Los sospechosos estaban en un inmueble en Santo Domingo de los Sáchilas, en el que habrían sido halladas armas, municiones, explosivos y también drogas. 7 presuntos miembros de las bandas delincuenciales, identificadas como tiguerones y lobos, fueron aprehendidos la mañana y tarde de este miércoles 8 de junio. Ocurrió en Santo Domingo de los Sáchilas, en el sector 4, eso es en la subzona de inteligencia de esa provincia, a través de la ejecución de operaciones básicas de inteligencia y luego del análisis de la información recogida a través de fuentes humanas, se hizo el reconocimiento táctico y aéreo que permitió llegar al inmueble ubicado en Santo Domingo de los Sáchilas, en el que se encontraban los sospechosos que habrían estado planificando un ataque a instituciones públicas y también a varios funcionarios, así lo señala Diario Expreso. Estaban en la avenida El Cooperativismo. En el sitio acumularon armas de fuego, municiones y explosivos. Con la intervención de personal, con la Dirección General de Inteligencia y con la coordinación de las autoridades competentes, se obtuvo la orden de allanamiento por acto urgente para dicho domicilio. Entre los aprehendidos está un menor de edad. Entre las evidencias se decomisaron 3 armas automáticas, 4 revólveres, una granada militar, 5 cápsulas detonantes mecánicas, mechas lentas, 3 cilindros de pentolina, un fusil, chalecos antibalas con logos policiales y militares, una moto, un vehículo reportado como robado, 5 celulares, además de marihuana. Además de inteligencia, en este operativo participó la Policía Judicial, Criminalística, el Grupo de Operaciones Especiales GOE, entre otras. Un operativo realmente fuerte que se dio en las últimas horas. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Continuamos con más información. La policía quiere tener mayor presencia en el aeropuerto de Quito.
Diferentes servicios que brinda la institución en la terminal están en varios sitios. Desde Keyport están abiertos a escuchar y a coordinar, es lo que han señalado. Información de Diario Expreso. La incautación de una tonelada de palmiste que tenía como destino México y que estaba contaminada con droga encendió las alarmas de la policía, que quiere tener mayor presencia en el aeropuerto. Durante el anuncio de la captura de droga encontrada en el sector de la carga de la terminal, el director de investigaciones de la policía, Alain Luna, hizo el pedido. Para él, todo el aeropuerto que se considere internacional y que esté muy bien coordinado con la necesidad interna del país y con la seguridad ciudadana, y no solo con los intereses privados que tiene una estructura de la policía. Es que por la terminal precisamente aérea de Tababela se movilizan al mes alrededor de 380,000 pasajeros. Esa fue la cifra que se desplazó en el mes de abril. Hay alrededor de 180 operaciones diarias entre vuelos de pasajeros de carga o privados. Luna explicó que en un aeropuerto internacional la institución cumple las diferentes acciones y cada una con la policía especializada. También citó un tráfico de migrantes y de drogas y de trata de personas, tráfico de documentos, inadmisiones, alertas judiciales, independiente del servicio de policía preventiva. Eso implica sus respectivas unidades como narcóticos y migración. Eso es lo que nos trae Diario Expreso en El Mundo a las 6. Continuamos con más información también que nos trae este mismo diario. Jonathan Bauman es el pro. El delantero argentino se llevó el premio al mejor jugador 2021. Independiente del Valle y Emelec dominaron en los galardones. Esto les contamos en información respecto a lo que realizó la Liga Pro, la premiación a los mejores jugadores de 2021 en un evento realizado la noche del miércoles en el Quórum de Quito. El delantero argentino Jonathan Bauman, del Independiente del Valle, fue designado como el pro. Este reconocimiento se le dio al futbolista más destacado de la temporada. Agradecer a todos mis compañeros del Independiente que hicieron posible esto. El Mushuk Runa, que me abrió las puertas del Ecuador, comentó que él también fue goleador del campeonato. Jugadores del Independiente del Valle y del Emelec también participaron y se llevaron la mayor parte de los premios por su desempeño en el torneo nacional. Por los Rayados resaltaron Joan Chávez, lateral izquierdo, Lorenzo Faravelli, volante central, Bauman, delantero, y Renato Paiva, el entrenador. Del Bombillo fueron reconocidos Pedro Ortiz, Lucía Sosa, actualmente de Barcelona, defensa central, Romario Caicedo y Joao Rojas. El premio al mejor gol fue para Junior Sonorza, del Independiente del Valle, mientras que Roberto Ordóñez se llevó el mejor por el festejo, subiendo a las gradas del Estadio Jocay en la etapa. Esto ocurrió en Manta. Esto respecto a una gran noche que tuvo la Liga Pro. Esto nos trae Diario Expreso, pues precisamente reportando todo lo que ha ocurrido en el ámbito nacional e internacional. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más información. Revisamos Diario El Comercio. Asesinatos van en aumento en la zona 8 de El Guayas. Esto nos trae Diario El Comercio. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Entre el 1 de enero y la madrugada del 6 de junio de este año se registraron 603 muertes violentas en la zona 8, compuesta por los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. La cifra emitida por la Policía Nacional es superior en 354 asesinatos a la registrada en el mismo periodo de 2021. Esto a pesar de que a finales de abril rige el estado de excepción de Guayas, Esmeraldas y Manabí. Además, se aplica un toque de queda en 2 parroquias en Guayaquil y también en una en Durán. Antes de la aplicación de las medidas del gobierno, la tasa de muertes violentas era de 3.5 al día, pero incluso con el aumento de patrullajes se ha subido a una tasa del 13.5
9.8% de muertes violentas cada día. Información que nos trae Diario El Comercio cuando son ya las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Mañana con 13 minutos revisamos información de Diario El Comercio. El narco figura en tramas de corrupción en los hospitales. La lista de procesos judiciales es larga, son 57 casos que pudieran revelar las presuntas conexiones entre el narcotráfico y también la red de hospitales públicos del país. En la Fiscalía reposan todos los expedientes del cabecilla Leandro Norero y el principal financista de bandas delictivas nacionales y de carteles internacionales. Información de Diario El Comercio. Según las pesquisas y lo que se señala es que desde 2020 Norero conformó una estructura delictiva de testaferrismo que operaba en al menos 6 países. En la lista, además del Ecuador, está Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Perú e Inglaterra. Continuamos revisando más información de Diario El Comercio, que nos señala más reclamos por la inseguridad en Quito. Diario El Comercio señala más reclamos por inseguridad, sobre todo en las redes sociales, que en las calles hay en la ciudad. Son casi 2 años de la última movilización realizada por los quiteños que reclamaban por seguridad. No es que la ciudad sea más segura, sino que hay más miedo y menos fe en la justicia y en protestar en la calle. Las redes sociales se han convertido en el reducto para expresar este malestar. Entre 2021 y 2022 se han registrado 6 movilizaciones de vecinos que exigían seguridad en sus barrios. En 2020, el confinamiento por COVID-19 frenó las protestas. En marzo se conoció de un grupo de ciudadanos que solicitó a la Comisión de la Seguridad de Asamblea Nacional incluir en el proyecto de ley del uso de la fuerza que los policías actuaran con armas en casos de delincuencia. Juan Carlos Rojas, miembro de la Asamblea Ciudadana de Quito, cree que las denuncias por redes son más frecuentes y efectivas para visibilizar los problemas. También de su lado reconoce la parte negativa. En el chat del barrio los vecinos comparten videos y fotos, pero el rato que se les convoca a una minga o a una marcha, ahí no van. Información de Diario El Comercio que también refleja la inseguridad en nuestro país. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a revisar también otras noticias de este mismo diario. La ANT restringe el uso de motocicletas a una sola persona. Esto lo habíamos conocido ya, que el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó este miércoles una resolución que regula la circulación en motocicleta a nivel nacional a una sola persona, salvo excepciones. La policía y otras instituciones de control se encargarán precisamente de este cumplimiento. La resolución se llama Reglamento, que norma la capacidad permitida de personas que transportan y que se mueven en motocicletas dentro del territorio nacional. Una vez publicada en el registro oficial, solo una persona podrá circular en motocicletas, a excepción de los siguientes casos: que sean cónyuges, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres o niños menores de 12 años. Sin estas especificaciones, 2 hombres no pueden movilizarse en una misma moto. El incumplimiento de la medida constituirá una contravención a la capacidad permitida. Por ello, la resolución contiene además una disposición en la que exhorta a la Asamblea Nacional para que recategorice las contravenciones de tránsito. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto fue información de Diario El Comercio. Continuamos con más noticias y vamos a revisar el diario digital Primicias, que también nos trae información importante. Solo el 7% de las cámaras de vigilancia carcelaria está en funcionamiento.
¿Qué es lo que nos dice Primicias? La declaratoria de emergencia del Servicio de Atención a Privados de Libertad, el SNAI, para reformar las cárceles revela una precaria situación penitenciaria en el Ecuador. El Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad estará en emergencia durante 60 días para facilitar los procesos de adquisición de materiales con el objetivo de reformar las cárceles del Ecuador. La resolución fue firmada por el director del SNAI, Pablo Ramírez, el 27 de mayo de 2022. Las razones que motivan esta emergencia revelan el mal estado de las prisiones del país y especialmente del sistema de monitoreo carcelario. Por ejemplo, de las 1.934 cámaras que existen en los presidios, solo 135 están en buen estado, 561 se hallan en estado regular y 1.238 simplemente no funcionan. Esto quiere decir que únicamente el 7% de las cámaras están operativas. La resolución devela que el SNAI arrienda un sistema de radio convencional que opera a través de frecuencias comerciales. Esto se debe a que el SNAI, en especial el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, no cuenta con un sistema de radiocomunicaciones propio que sea efectivo y realmente seguro. Además, el rango de frecuencia en el que opera el sistema es prácticamente incompatible con el sistema de comunicación troncalizado que existe a escala nacional, ya que funciona en el rango de 800 megahercios. Información del diario digital Primicias. Son las 6 de la mañana con 19 minutos aquí en El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Seis de la mañana con 19 minutos. Recuerden que además nos estamos a través de la señal de Majestad Radio, Radio Majestad, a través de Facebook Live, donde también leemos sus comentarios y sus opiniones respecto a nuestro noticiero, respecto a lo que ustedes quisieran saber. Vamos a revisar lo que nos trae respecto a los posibles candidatos a la alcaldía de Cuenca a puertas de las primarias. En Azuay hay 36 organizaciones políticas que podrían postular candidatos para las elecciones seccionales, esto en febrero de 2023. La alcaldía de Cuenca es el objetivo más preciado. Los grupos políticos de la Azuay mueven sus filas con cautela y apuestan también a la sorpresa. Pese a la cercanía de las elecciones primarias, ninguna organización se atreve a confirmar a sus precandidatos para la alcaldía o para la prefectura de la Azuay. Entre el 22 de julio y el 5 de agosto próximos, estas organizaciones deberán levantar el sigilo y mostrar a sus aspirantes. Mientras tanto, el ajetreo político de la capital azuaya es cada vez más ruidoso. Los nombres de posibles aspirantes se multiplican y hay de todo, desde figuras políticas actuales, viejos caciques que buscan recuperar protagonismo, ex policías con buena prensa, deportistas, ex autoridades y hasta jóvenes que confían nuevamente en un factor sorpresa que les incline la balanza y quisieran también apuntarse entre los aspirantes. Muchos tendrán espacio para ingresar en la carrera electoral, pues el Consejo Nacional Electoral ha habilitado a 36 organizaciones cantonales, provinciales y nacionales en Azuay. De esas, 22 podrán postular candidatos a la alcaldía de Cuenca, que es el cargo más preciado en estas latitudes. En las seccionales de 2019, la alcaldía tuvo 13 candidatos. Teodoro Maldonado, director provincial de Consejo Nacional Electoral, estima que el número de aspirantes podría ser similar al de 2019, cuando hubo 4.500 candidatos para una prefectura, 15 alcaldías, consejos cantonales y gobiernos parroquiales. Y así los movimientos locales también están tomando ciertas iniciativas para activarse y prepararse para las próximas seccionales. Son las 6 con 21 minutos. Esto es El Mundo a las 6.
6:22 y revisamos más información. Disidencias de las FARC acechan a 6 poblaciones en la frontera. Esto nos trae el diario digital Primicias. 2 grupos armados disidentes de las FARC acechan la frontera norte del Ecuador. Comandos de la frontera y el Frente Carolina Ramírez. 6 pueblos indígenas transfronterizos también están amenazados. La firma de paz en Colombia y la desmovilización de las FARC en 2016 habían generado esperanza en las poblaciones que por décadas han sobrevivido al conflicto armado en la frontera con Ecuador. Pero la conformación de nuevos grupos armados irregulares presiona aún más la supervivencia de los pueblos indígenas, sobre todo de los campesinos que habitan en la frontera ecuatoriana, como el Putumayo, en Sucumbíos, uno de los epicentros también del comercio mundial de cocaína. En este territorio 2 grupos han mutado, los conocidos como la mafia, que derivaron en los comuneros y ahora se autodenominan comandos de la frontera, y el Frente 48, ahora conocido como el Frente Carolina Ramírez. Estas 2 organizaciones se disputan el control territorial que se extiende hasta Ecuador. El portal de periodismo de investigación Inside Crime ha identificado geográficamente los territorios en donde estos 2 grupos mafiosos de la ex-FARC tienen conexiones e influencia para la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, Perú y también en nuestro país, en Ecuador. Aunque el Frente Carolina Ramírez supera en número y armamento al comando de la frontera, su rival está más atrincherado en el Putumayo. Conoce el territorio y tiene mayor influencia sobre los habitantes, así lo describe Inside Crime. Uno de los territorios pertenece al pueblo indígena ancestral Siona, que está asentado en las orillas del río San Miguel, esto es, en la provincia de Sucumbíos. 6:24 de la mañana, esto es información del diario digital Primicias. En el mundo a las 6. Con 24 en la mañana y vamos a revisar información que le interesa al Ecuador y que se está dando a escala internacional. El presidente Guillermo Lasso plantea un plan Colombia en Ecuador para combatir el narcotráfico. Esto lo dijo en una de las actividades relacionadas en su visita a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Como parte de las actividades relacionadas con la Cumbre de las Américas, el presidente Guillermo Lasso atendió en entrevista con La Voz de América, en la que se abordaron temas de seguridad, migración, producción, entre otras. Vamos a revisar lo que nos dice la cadena aliada BOA, que tiene precisamente esta información para Majestad Radio y El Mundo a las 6. Señor presidente Guillermo Lasso, muchas gracias por esta oportunidad aquí en la Cumbre de las Américas para conversar con usted. Muchas gracias, Jaime. A las órdenes. Señor presidente, hoy, ¿cuál es el tema más urgente que tiene Ecuador y que va a plantear aquí en la Cumbre de las Américas? Hay 2 temas urgentes para los ecuatorianos. El primero, seguridad, y el segundo es empleo. Y los 2 temas los voy a plantear en la Cumbre de las Américas. Seguridad, en tanto, digamos, en la medida que requerimos apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales que trafican con droga, pretenden utilizar el territorio ecuatoriano para tráfico de drogas y a la vez producir actos de violencia que inquieta a la población ecuatoriana. Y el tema de empleo por la vía de una integración comercial. El Ecuador, por razones ideológicas de gobiernos anteriores, no suscribió el Tratado de Libre Comercio que suscribieron Colombia y Perú, los países andinos. El Ecuador quiere plantear a los Estados Unidos un tratado de libre comercio para tener iguales condiciones que Colombia y Perú y de esa manera poder generar empleo y oportunidades en mi país. En estos 2 temas, empecemos por el de seguridad. Concretamente, ¿qué requiere usted de Estados Unidos o de la comunidad regional para abordar el tema del narcotráfico? Estamos hablando de recursos, equipamiento. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Pongamos en contexto. El narcotráfico
lo que pretende son dos cosas: utilizar el territorio ecuatoriano para traficar droga que llega a Estados Unidos y Europa, y lo segundo, paga los servicios logísticos de este tráfico de droga con droga mismo, y esa droga se consume en el mercado local. Por lo tanto, se ve afectada la niñez y la juventud ecuatoriana. Pero en esta lucha que tenemos que librar contra el narcotráfico, también estamos protegiendo a niños y jóvenes que hoy penosamente consumen droga en los Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, esta es una guerra que no la podemos librar solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de nuestros vecinos. ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal, y para eso se requiere presupuesto. Se requiere equipos adecuados, porque hoy el enemigo es otro. En el pasado el Ecuador mantuvo disputas limítrofes con el Perú que han sido solucionadas, y pues hay paz y tranquilidad con el Perú y son nuestros vecinos, hermanos, pero hoy el problema es otro, el narcotráfico. Anteriormente se pudiera haber requerido un avión Kafir de alta velocidad, un supersónico, pero para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología. Requerimos también armamento adecuado, pero lo fundamental, requerimos tecnología, y especialmente en el campo de la inteligencia, y poder llegar a un acuerdo con Colombia y Perú para fortalecer aún más el intercambio de información entre estos tres países de la región, nuestro vecino del norte y nuestro vecino del sur. Por lo tanto, el mensaje que traigo es: necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país. Algo similar a un Plan Colombia, pero Plan Ecuador. Yo diría que sí. Probablemente el fondo es el mismo. Probablemente pudiéramos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un Plan Ecuador. Un Plan Ecuador. Señor presidente, en esta cumbre un tema central es la inmigración. Usted, antes de aterrizar acá, usted firmó una propuesta para regularizar a la migración venezolana. ¿Qué espera del resto de la región respecto a esta iniciativa suya? Bueno, yo creo que nuestro decreto ejecutivo, que es una orden ejecutiva, no tiene precedentes. Es el primer país de América Latina que establece un marco legal para que los venezolanos que están viviendo en nuestro país no solamente se regularicen desde el punto de vista jurídico, sino también crear oportunidades de apertura para que ellos se integren a la sociedad y puedan vivir como cualquier otro ecuatoriano en el país. ¿Qué requerimos de la comunidad internacional? Apoyo económico, porque el Ecuador es un país de renta media, que no puede sacrificar su presupuesto de salud y educación, por un lado para la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha, como ya lo expliqué, que involucra a países como los Estados Unidos, y también, por otro lado, la migración. Yo creo que el país ha dado un paso adelante. Un país con renta media, al igual que una familia pobre, a la hora de almorzar recibe a todos los vecinos y ahí comen. Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y le queremos decir al mundo que necesitamos cooperación internacional para cumplir eficientemente con este objetivo. Yo le escuchaba a usted en la conferencia que quiere cooperación, pero más que eso quiere inversión, porque es, digamos, un negocio más viable y de largo plazo. Claro que sí, definitivamente, y también venimos con ese mensaje. El Ecuador tiene un portafolio de inversiones de cerca de 40.000 millones de dólares en sectores como hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, infraestructura. Y cuando yo planteo inversiones, porque en el largo plazo es mucho más sostenible, nos puede permitir un crecimiento económico que permita la generación de empleo para todos los habitantes del Ecuador, no solo los ecuatorianos, sino también en este caso los migrantes que vienen del exterior a vivir en el país. Un tema también de la agenda de la Cumbre de las Américas es el tema ambiental. En ese aspecto, ¿cuál es el interés prioritario hoy del Ecuador? Bueno, yo creo que tenemos muchas buenas noticias que contarle al mundo.
En primer lugar, en noviembre del año pasado, en la COP 26 o 25, perdón que no recuerdo el número exacto en este momento, le planteamos al mundo la extensión de la Reserva Marina de Galápagos de 138.000 kilómetros cuadrados a 200.000 kilómetros cuadrados, como parte de un corredor marino junto con Colombia, Costa Rica y Panamá. Por otro lado, hemos llevado a cabo proyectos que nos permiten crear áreas de protección de bosques, áreas de reservas hídricas. Nos hemos planteado proyectos que vamos a presentar al Ecuador y al mundo en cuanto a la conservación de la zona costera, proyectos también relativos a la Amazonía. El Ecuador es un país pequeño, pero es un país mega diverso, que puede contribuir mucho a los grandes objetivos como es la lucha contra el cambio climático. Y decirle al mundo, estamos dispuestos a hacer estos proyectos como el de Galápagos, que nos ha permitido llevar a cabo un canje de deuda por conservación. Queremos decirle al mundo, hay mucho que puede aportar el Ecuador, pero vamos a sacrificar determinados recursos naturales para poder sostener el desarrollo del país, y esa compensación la buscamos en el mundo. Usted menciona el tema de Galápagos y requieren la colaboración del mundo, pero este fin de semana la Armada de su país alertaba que la flota internacional, mayoritariamente de barcos chinos, estuvo a 70 millas de la zona económica exclusiva del Ecuador con dirección a Galápagos. ¿Qué piensa usted de la actitud de China respecto a este tema que es ya recurrente en el Ecuador? No quisiera particularizarlo con respecto a China, me quiero referir a la flota internacional. Y el problema se presentó fundamentalmente en el año 2020. En el año 2021 no tuvimos ese inconveniente y esperamos que en el 2022 tampoco tengamos este problema. Hemos conversado particularmente con China, con quien tenemos una muy buena relación, y hay un compromiso de no afectar la Reserva Marina del Ecuador con la incursión de la flota pesquera. En este episodio hay un compromiso adicional de mantenerse alejado de esa reserva tan importante para el mundo. Por supuesto que sí. Señor presidente, ¿cómo le ha ido con China en la renegociación de la deuda? ¿Cómo avanza ese tema? Eso avanza muy bien. Haremos anuncios próximamente, pero el proceso de negociación avanza bien. Yo tengo que reconocer la buena voluntad política del presidente Xi Jinping, con quien estuve en febrero de este año, y le planteé precisamente la renegociación de la deuda, y él no solamente que estuvo abierto, sino que en términos prácticos inmediatamente su gente, su equipo con el del Ecuador se empezaron a reunir y trabajar, y estamos muy cerca de una conclusión exitosa de la renegociación de la deuda. ¿No más deuda, más inversión? Por supuesto que sí. No más deuda, más inversión. ¿Se va a reunir con empresas aquí? Hay, digamos, compañías muy importantes que están en la Cumbre de las Américas. Claro que sí. Mañana comenzaré una ronda de reuniones con empresarios de los Estados Unidos y de América para hablar de las oportunidades de inversión que representa el Ecuador ahora. Y lo estamos haciendo en la Cumbre de las Américas, como lo hicimos ya en un evento en Quito, en Chile, lo hemos hecho también en Argentina, en Uruguay y recientemente en Israel. Ahora lo haremos en la Cumbre de las Américas porque creemos que el camino del desarrollo pasa por promover inversiones. Señor presidente, pues mucha suerte con esa agenda bien extensa que tiene la Cumbre de las Américas. Gracias, muy amable. Que logre llevar mucha inversión a su país. Gracias. Mucho gusto, Jaime. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Seis de la mañana con 36 minutos, y eso es lo que le dijo el presidente Guillermo Lasso pues a la cadena internacional Tu Voz de América, BOA. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Ahora vamos a revisar otra noticia internacional. La Cumbre de las Américas pone a prueba la influencia de los Estados Unidos, debido a que esta semana los mandatarios de las Américas están reunidos allí. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a escuchar en este momento.
La cita a los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia. Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos. Que no voy a asistir a la cumbre. El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos. Lo que evidencia esta cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas. Algunos analistas ven la cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19, la asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay muchos que caracterizan a África como el continente de la pobreza, pero también a América Latina como el continente de la desigualdad. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. Semanas antes de que el Caribe anunciara que no iban a ir a la cumbre, y estoy hablando de 1 o 2 semanas antes, hubo una cumbre con el canciller de China, de todos los países del Caribe, virtual, donde claramente a eso hay que sumarle las iniciativas por parte de la CELAC para acercar a China al grupo de países de América Latina. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia. Estados Unidos no dice que los demás países no deberían de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que deberían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. Yasmín López, Voz de América, Washington. La cita a los líderes del continente comienza este miércoles. 6 de la mañana con 40 minutos. Es un tema polémico, el tema del Plan Colombia en Ecuador. Es un tema que definitivamente despertará diferentes puntos a favor y en contra. El Plan Colombia, para darle un poco de contexto a este tema, se planteó sobre 5 áreas críticas que eran el proceso de paz, esfuerzos antinarcóticos, el sistema judicial, también el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, desarrollo social y la política económica. Así, sobre esos ejes fue que se pensó el Plan Colombia inicialmente, y un poco como les comentábamos, para darles contexto, el Plan Colombia, que fue también llamado Plan para la Paz y Fortalecimiento del Estado, fue un acuerdo bilateral que se constituyó en 1999 entre el gobierno colombiano, en ese momento encabezado por Andrés Pastrana, y el gobierno estadounidense, con el principal objetivo de combatir al narcotráfico. El gobierno colombiano reveló que en el Plan Colombia se invirtieron 141.000 millones de dólares en este plan precisamente, y de este monto de los 141.000 millones de dólares, 10.000 millones fueron entregados por Estados Unidos, mientras que 131.000 por Colombia. Hoy se mantiene todavía la asistencia militar y algunos programas sociales. Esto según la revista Bloomberg, que nos da un poco del contexto de lo que fue el Plan Colombia firmado en el 99 y que buscaba precisamente hacerle frente al tema del narcotráfico y del problema social, el problema armado que se tenía y que se tiene todavía en Colombia. Por eso aún se mantiene cierta asistencia después de este Plan Colombia. Lazo ha propuesto y lo ha señalado que quiere proponer
a Estados Unidos, lo dijo ante la cadena internacional BOA, La Voz de América, que a Estados Unidos un plan Ecuador para enfrentar al narcotráfico. En esta entrevista dijo que el país necesita la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado. De cierta forma, y esto ya es mi manera de entender y de pensar, ustedes tendrán la suya, considero que el narcotráfico se está apoderando de nuestro país y que es necesario enfrentarlo con mano dura, que el Estado tiene que enfrentarlo como país, como un problema de seguridad nacional, y que si requiere ayuda internacional, pues se debe tener la ayuda internacional. El presidente lo que ha dicho también es en el contexto de la ola de inseguridad que está azotando al Ecuador en estos momentos y que hace precisamente que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado sean una prioridad para el actual gobierno. Así lo señala también la revista Bloomberg, que recoge todo este tema, y así lo señala tal como se lo planteó y lo dijo el presidente Lasso, que lo señala tal cual lo vimos en la entrevista también de la cadena internacional. Hay dos temas urgentes para los ecuatorianos. El primero, la seguridad, en ese orden, porque realmente hemos vivido temas de cadáveres, de cabezas colgadas en puentes, de coches bomba, o sea, hemos estado en un nivel de violencia nunca antes visto en nuestro país. Y el segundo es el tema del desempleo, que además es una promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso. Él dijo que iba a generar empleo, que se iba a generar incluso inversión en el país. Los dos temas los voy a plantear en la Cumbre de las Américas, así lo señaló a La Voz de América. También señaló, y respecto a este tema del narcotráfico, lo que les habíamos planteado, algo similar a un plan Colombia, pero un plan Ecuador. En el fondo es lo mismo, es lo que está planteando el presidente Guillermo Lasso, pero también tal vez cambiarían nombres y temas, pero el tema es pedir la ayuda internacional para poder luchar contra las bandas de narcotráfico y contra el crimen organizado internacional, que ha sido una de las demandas de parte del actual gobierno, que ha dicho y que ha reconocido el problema de inseguridad, y que lo que ha señalado es que es un tema ya internacional y que hay bandas de narcotráfico generalmente, y se ha hablado de bandas de otros países, como por ejemplo de México, albanesa, y que estarían también operando en el Ecuador. Eso es lo que se busca de fondo. Esta es una guerra que no la podemos librar solos, eso es lo que ha señalado el presidente Lasso. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, de Europa y de nuestros vecinos. Así lo señaló, y también mencionó las necesidades de aumentar el personal con mejores equipos, drones, radares, alta tecnología, etcétera. La lucha contra el narcotráfico es el eje central de esta propuesta, que la recoge la revista Bloomberg, y es un reportaje realizado por Ángela Meléndez. Particularmente, como les decía, es un tema polémico porque es un tema de un apoyo internacional de los Estados Unidos. Yo creo que o estamos en manos del narcotráfico o estamos también requiriendo el apoyo internacional, sea cuestionado o no sea cuestionado, estemos a favor o en contra. De todas maneras se necesita este apoyo internacional para poder luchar contra estas bandas y que no se apoderen de nuestro país. Estamos a tiempo. Yo creo que si es que se realiza un plan así, se tiene que respetar el tema de derechos humanos, se tiene que respetar el tema también, y tener los ejes claros de cómo se plantearía un plan para que se tenga precisamente los puntos y los lineamientos de qué tipo de apoyo, cuál sería el apoyo específicamente desde el gobierno estadounidense en caso de apoyar este plan Ecuador, como se hizo en el 99 con el plan Colombia, con Andrés Pastrana a la cabeza, para luchar contra las bandas del narcotráfico. Ya lo veremos, habrá mucho que comentar respecto a este tema. Particularmente yo, y esta es mi opinión, considero que sí es necesario la ayuda internacional para luchar contra las bandas delincuenciales y el narcotráfico, que hemos visto que Ecuador como país, como Estado, definitivamente no tiene una estrategia nacional, y si se necesita ayuda de fuera, pues hay que buscarla para que no quedemos en manos de las bandas delictivas y podamos controlar nuestro país, que sigamos siendo aquella isla de paz de la que alguna vez se habló, aquella isla de paz de la que alguna vez fue el Ecuador, y que definitivamente ha dejado de serlo ya desde hace algún tiempo. Si es necesaria la
la ayuda internacional considero que se la debe hacer de la mejor manera. 6 de la mañana con 47 minutos, esto es El Mundo a las 6. Tenemos ya a nuestro primer invitado, se trata de Marcelo Fernández de Córdoba. Él es diplomático internacionalista y con él vamos a hablar sobre todos estos temas de las cumbres y de la Cumbre de las Américas que se está desarrollando en este mismo momento. 6 con 47, esto es El Mundo a las 6. Personajes del mundo. A las 6. De la mañana con 48 minutos, continuamos con El Mundo a las 6 y ya estamos con nuestro primer invitado, Marcelo Fernández de Córdoba. Él es diplomático internacionalista y con él vamos a abordar precisamente de todo este tema de la Cumbre de las Américas que se está realizando precisamente en estos momentos. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días, estimado Marcelo, bienvenido aquí al Mundo a las 6. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, quisiéramos empezar conversando precisamente de todos estos temas. ¿Qué tan importante es esta Cumbre de las Américas? Yo le cuento que estuve cubriendo una de ellas, también fui parte cuando estuvo la última del presidente Barack Obama y se tomaron algunas decisiones importantes, pero ¿qué tan importante es esta nueva cumbre? Cuéntenos un poco las iniciativas que se están moviendo y también cómo se va armando este ajedrez político internacional. Bueno, evidentemente toda reunión, toda cumbre tiene su importancia. Tiene su importancia en primer lugar por los asistentes, que tiene su importancia porque se pueden tomar resoluciones en conjunto que pueden hacer cambiar las políticas determinadas en determinadas materias. Se pueden planificar y delinear programas, en este caso programas de asistencia, programas de cooperación. Y sobre todo también es importante porque los distintos jefes de Estado establecen contactos entre sí. El que puedan conversar directamente los presidentes sin mayor protocolo y absolutamente sueltos es importante. De allí pueden salir decisiones que afecten necesariamente a los países en un tema que es tratado bilateralmente dentro de una conferencia que es multilateral. Eso es importante. Es importante, yo creo que va a ser la primera experiencia del presidente Lasso en una reunión de este tipo. Vamos a ver qué es lo que el Ecuador reciba, o qué es lo que el Ecuador da, o qué es lo que el Ecuador contribuye para el éxito de la reunión. Ahora, y pensando y hablando precisamente de qué es lo que Ecuador lleva, pues el presidente ayer en una entrevista y lo que veníamos hablando y opinando, esto muy personalmente, era respecto precisamente a este tema que ha generado un poco de polémica, que es el traer un plan Colombia a Ecuador, un plan Ecuador con el apoyo de los Estados Unidos. Él había hablado precisamente sobre este tema que era una de las propuestas que llevaba fuertes el Ecuador. ¿Cómo mira usted este tema? Bueno, mire, en realidad el hablar exactamente de un plan Colombia, la ejecución del plan Colombia fue muy criticada, muy controversial en su momento. Yo creo que sería mejor llamar de una cooperación, de una asistencia técnica, ¿no? De una asistencia técnica para contrarrestar
la violencia y la inseguridad en el país, y obviamente hay un tema muy ligado a la violencia, a la inseguridad, que es el narcotráfico. Y en esta materia, pues obviamente, la cooperación internacional tiene que ser global, pero en este caso tiene especial importancia el tratar esto con los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Pues obviamente necesitamos la cooperación de ellos para luchar contra este flagelo, que es importantísimo eliminarlo de nuestra sociedad, que estamos invadidos por todas partes, ¿no? Eso es evidente. Ahora, claro, evidentemente necesitamos esta cooperación y habíamos hablado y conversábamos hace pocos minutos aquí con las personas que nos siguen, que nos acompañan a esta hora, y hablábamos precisamente de este tema, de lo complicado, de lo complejo, de lo polémico también que fue el Plan Colombia, que fue en 1999 con Andrés Pastrana, de lo criticado que fue. Usted nos decía que en efecto el tema, pero este tema es de forma, no cambiarle el nombre, no decirle Plan Ecuador, porque sino más bien llamarlo como una cooperación, pero que en el fondo vendría a ser lo mismo, ¿no? Que es un tema de apoyo con recursos, de apoyo en diferentes ejes, porque se pensaría en un plan que tenga varios puntos de acción para poder luchar contra el narcotráfico. Evidentemente que sí, pero evidentemente lo que usted dice es correcto, ¿no? No es solamente un cambio de nombre, porque no se puede copiar el plan Colombia exactamente, porque sabemos que tuvo dificultades y fue controversial en su momento, pero sí se puede hacer un tipo de cooperación, una cooperación que internamente se nos respete en nuestra forma de ser, nuestra soberanía, una cooperación que puede ser en el campo técnico, que puede ser en el campo precisamente de control, algún tipo de una cooperación que no implique una intervención y control de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico, para la lucha contra la inseguridad y los delincuentes, porque no implique un tema así. Es un tema complejo. Que no implique una intromisión también en los temas de políticas, porque por ejemplo en el Plan Colombia también se había criticado mucho el tema de que habían y que tenían cierta injerencia incluso en el tema de políticas económicas y que se había hecho sobre todos estos ejes. Entonces, ¿qué tanto puede intrometerse otro país al darnos el apoyo? Todo eso hay que cuidar, por eso digo, no, a mí no me parece oportuno haber dicho que queremos un Plan Colombia, porque al decir Plan Colombia estamos tratando de tener algo exactamente lo que ocurre en Colombia. Eso es lo que nos da a conocer, eso es lo que nos está dando a pensar en esta entrevista, ¿no? Yo creo que hay que pensar en una cooperación, en una asistencia técnica, ¿no? Que obviamente que sea efectiva, que nos ayude a tratar el tema, porque se necesita. No se puede combatir el narcotráfico solamente de una parte. El narcotráfico, en primer lugar, el narcotráfico sale de otros países, pasa por el Ecuador. Tenemos también ya plantaciones en el Ecuador, entonces hay que luchar contra eso. Es evidentemente que ese es un tema fundamental. Y yo le decía hace un momento que para mí era muy importante los contactos entre los presidentes. Yo creo que en días pasados se habló de que era oportuno para tratar de impulsar el tratado comercial con México, que el tratar con el presidente mexicano, pero el presidente mexicano no va. Ese es otro de los puntos que ya le vamos a tocar, pero que sí nos gustaría, por ejemplo, leer algunas de las preguntas de quienes nos siguen a esta hora por redes sociales. Y, por ejemplo, Luper Ace nos decía, este Plan Colombia incluye narcos y guerrillas, que fue un tema bastante polémico en el Plan Colombia, y que se decía que definitivamente como que se armó y se generalizó y se logró de alguna forma más bien que se armen estos narcos, guerrillas, etcétera, por el tema de lo que estamos conversando, de que fue súper polémico este Plan Colombia. Bueno, en primer lugar hay que pensar que gracias a Dios no tenemos guerrilla en este momento dentro del Ecuador. Claro hay que peligro sí. que podríamos tener eso, no tenemos guerrilla. Para mí este momento el planteamiento es precisamente una asistencia técnica para reforzar la seguridad interna del Ecuador. Que eso es evidente, y una cooperación
para la lucha contra el narcotráfico, que es absolutamente necesaria. Una cooperación no solamente con Estados Unidos, sino a nivel continental. Entonces, eso marca una diferencia fundamental con lo que pasó con Colombia, porque el tema guerrilla hizo que Estados Unidos dé fondos, provea armas, e inclusive, si mal no recuerdo, hubo presencia de observadores, de personal técnico norteamericano para prepararles para la lucha contra las guerrillas. Entonces, eso es una cosa diferente. Claro, tenemos realidades diferentes además, ¿no? Una realidad totalmente diferente. Ahora, el tema de que se crucen la frontera también no podría generarnos por ahí problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que se cruzan en la parte de Sucumbíos, desde Putumayo, que muchas veces se meten para esconderse en la parte del Ecuador. Bueno, para eso necesitamos, por ejemplo, una ayuda que sí se ha dado, inclusive ya en el gobierno de Moreno, pues se establecieron nuevamente algunas cooperaciones y sistemas para controlar que esto no ocurra. Lamentablemente, el control fundamental que se dio en décadas pasadas y que terminó con Correa, con la base de Manta, que era realmente una cooperación para controlar lo que usted acaba de decir, controlar el ingreso de narcotraficantes básicamente por cualquier parte de la frontera. Eso se suprimió y bueno, ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? El incremento del narcotráfico en el Ecuador, incremento en todos sentidos, sobre todo para las provincias del norte, inclusive hasta Manabí, Esmeraldas, ¿no? Que se requiere un control, saber que por dónde están entrando los traficantes, por dónde está caminando la droga. Eso es importantísimo, el saber eso. Si ya se volvieron a restablecer, no sé si siguió dando, pero hubo varios vuelos en que Estados Unidos colaboraba con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para determinar, hacer este control, de verificar, que era básicamente lo que hacía la base de Manta, sin estar asentado la fuerza norteamericana en Manta, sino simplemente una colaboración de determinados vuelos. Todo eso tiene que tratarse y tener cuidado de no caer en los errores anteriores, ¿no? Ahora quisiera también preguntarle sobre la influencia que tiene realmente Estados Unidos, porque se ha puesto también en entredicho la influencia que tiene en la Cumbre de las Américas. Yo lo veo aún como uno de los países más importantes, más potentes por la influencia, pero también hay grandes ausentes, ¿no? A quienes no se les convoca, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Cuba, los que suelen estar ausentes de estas cumbres. ¿Cómo se mueve por ahí también el tema? Bueno, mira, para muchos se ha criticado que el no haber invitado a estos países que usted acaba de mencionar, pues hace que la cumbre salga debilitada. Y yo no creo porque obviamente en todas este sistema de cumbres que últimamente han bajado bastantes por distintas razones, inclusive la de la epidemia, ¿no? Que no existan algunos países no significa que no exista un grupo de países que pueden colaborar y que buscan una colaboración internacional para afrontar determinados problemas. Ahora bien, parecería que Estados Unidos en ese sentido ha perdido un poco, para muchos ha perdido su presencia en América Latina y está queriendo recobrarla. Bueno, evidentemente que en los últimos tiempos del presidente Trump, básicamente, América Latina fue descuidada por parte de los Estados Unidos. Claro, no éramos prioridad para el presidente de Trump. Definitivamente América Latina no fue su centro de atención. No contábamos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues aquí la influencia, básicamente tenemos la presencia de que antes no había la presencia china. La presencia china ahora es muy importante. Estados Unidos está buscando equilibrar eso, compensar sus acciones. Y de todas maneras, Estados Unidos, obviamente, estamos viendo que la dirección de esta cumbre, la presencia de Estados Unidos y lo que está planteando ya Estados Unidos son sumamente importantes. Hay dos planteamientos. La vicepresidenta de Estados Unidos informó que, si no recuerdo muy mal, alrededor de 2.000 millones de dólares van a ser dedicados para el triángulo en Centroamérica, de donde la pobreza, las necesidades hace que sus habitantes busquen
tiempos mejores hacia el norte. Entonces, al crear una cooperación, crear inversiones, todo lo demás, habrá trabajo, y al haber trabajo ya no habría tanto inmigrante. Ese es un tema fundamental. El presidente Biden también anunció la posibilidad de una especie de alianza latinoamericana para fomentar la economía de los países, obviamente de toda América. Eso es importante porque ahí van a salir programas, van a salir programas de los cuales todos los países, nosotros deberíamos tratar de beneficiarse de todas estas posibilidades que se están abriendo y que hay que ver cómo va a quedar al final las ofertas y los compromisos en torno a estos temas tan importantes. En un tema importante, la cuestión de migración para nosotros es importantísima, y por dos áreas que a veces no se mencionan. El Ecuador tiene una presencia en los Estados Unidos bastante fuerte, bastante grande para nosotros. Hay miles de ecuatorianos que están en Estados Unidos. Muchos de ellos no tienen papeles, eso es un hecho. Están ilegalmente, hay que buscar la manera de ayudarles, ¿no? Y por otro lado tenemos la presencia de miles de venezolanos que han ingresado al país y que sigue produciéndose la migración venezolana, porque eso ha disminuido el ritmo, pero siguen ingresando. Vamos a necesitar también un apoyo internacional para ayudar a manejar el tema, porque de un día para otro manejar, en el caso nuestro, si las cifras que tengo son las correctas, cerca de más de 400,000, casi 500,000 venezolanos en el Ecuador. El Ecuador está tratando de legalizarlos, de hacerlos que estén dentro del sistema legal. Todo eso todo eso es costoso y requiere tiempo, y necesitamos apoyo para poder solucionar este. Claro que el problema, a mí me preguntan, bueno, ¿cómo puede hacer el Ecuador para impedir que los venezolanos vengan? La base del problema no está en el Ecuador, la base del problema está en Venezuela. Está en Venezuela. En el momento que Venezuela vuelva a ser lo que era uno de los países más ricos de América Latina, uno de los países en que en lugar de sus habitantes salir había la presencia. Era deseado para migrar, pues mucha gente quería ir a Venezuela por el tema incluso de la exportación petrolera, había mucho espacio de trabajo, eran buenas épocas para Venezuela. Y de hecho ahí tenemos miles de ecuatorianos. Yo fui embajador en Venezuela, entre otras cosas, en un momento dado en que cuando iniciaba este proceso de destrucción el presidente Chávez. Pero ahí tenemos una fuerte presencia. En Caracas tenemos una fuerte presencia de ecuatorianos que, como usted menciona, emigraron en su momento en busca de mejores tiempos que los que pasaban en el Ecuador. Y evidentemente todo eso implica que el gobierno ecuatoriano tiene que tener en mente este problema venezolano que está creado por la mala situación económica que atraviesa Venezuela. Nadie deja su país en busca de nuevos horizontes, es decir, sin saber qué es lo a qué tiene que enfrentarse, simplemente porque así lo desea. No, es la mala situación. Tienen que buscar mejores tiempos, mejores oportunidades de vida en otros lados. Y en este caso, pues bueno, nosotros hemos recibido, como les digo, más de 400,000 venezolanos, y eso es un tema que nos preocupa. Es uno de los temas de la cumbre, el tema migratorio, que no solamente es problema para los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay miles de personas que van hacia el norte y cruzan la frontera. Y de diferentes países. De diferentes países. Ahora, yo menciono que del Ecuador también hay una presencia significativa. Ahora es que estamos dialogando con Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático internacionalista. Quisiera preguntarle, usted nos mencionaba sobre los acuerdos económicos y sobre los temas y planes que salen de estas cumbres y que podrían beneficiar a los países. Ecuador ha sido claro en que va por dos temas. El primero, el tema de la seguridad, que es uno de los que más preocupa a la ciudadanía y que definitivamente en nuestro país no se ha visto un plan y una estrategia para luchar contra la inseguridad. Y la segunda es el tema de la generación de empleos.
estos son los dos principales objetivos con los que el presidente Lasso ha dicho que llega a la cumbre. ¿Cómo van a generarse estos temas de trabajo? ¿Cómo hacer que Ecuador realmente se adhiera a estos puntos de colaboración internacional para que lleguen las inversiones y para que se pueda mover y dinamizar la economía del país, generando también empleos? Bueno, mire, para generar empleos, básicamente en este tipo en el marco que estamos hablando, ¿no? Hay que generar la inversión extranjera. Hay que traer inversión al Ecuador que creen nuevas industrias, que creen nuevos polos de desarrollo en el país. Es la única manera de crear un ambiente que el Ecuador sea atractivo para la inversión. No solamente es decir quiero inversiones, sino que hay que modificar internamente muchísimo, particularmente de muchas leyes internas que obviamente al inversionista extranjero le preocupan. Un país que no tiene seguridad jurídica, ¿no? Un país que no tiene seguridad jurídica, que además de que no hay seguridad para la vida, pues no es atractivo para la inversión. Y para tener seguridad jurídica hay que reformar una serie de leyes internas que están ahí pendientes. Pero ahí tenemos un grave problema, porque el Ecuador desde hace años que no tiene una estabilidad jurídica y que definitivamente eso espanta a la inversión. Claro, es que es así, hay que reformar leyes, hay que buscar darle atractivo al inversionista, ¿no? Darle atractivo, no desincentivarle. Mire, un punto muy clave que evidentemente el presidente Lasso lo vio en su campaña, pero que estamos en un proceso muy lento, es quitar ese impuesto del 5%. Estamos rebajando un 0,25%, me parece que es trimestral, es decir, que al cabo de los 4 años va a eliminar ese tema. Entonces, de ese tipo de cosas, al inversionista va y busca, ¿no?, otros países. Otro tema que ahuyenta la corrupción, otro tema que aumenta la inversión es la corrupción. Es absolutamente la corrupción. El que llegue a una empresa extranjera que quiere establecerse en el Ecuador y las autoridades establezcan sobreprecios, establezcan precios, pagos de sobornos, todo eso elimina la inversión extranjera. Es decir, esto se combina con la lucha contra la corrupción, que algo se está haciendo, pero estamos viendo que no hay la premura que esto requiere de tratar de luchar efectivamente contra la corrupción y que los corruptos estén en la cárcel, no que estén en Miami o que estén en Bélgica, ¿no? Claro, así es. Esa es una cosa fundamental. Que no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado, pues no. Y en el tema de la corrupción no hemos logrado que los poquísimos que han pagado por sus acciones devuelvan $1 de los dólares que desaparecieron del Ecuador. Entonces todo esto nos da un ambiente que la gente va a otras partes. Y como lo digo, la corrupción es algo fatal. Yo tuve una experiencia personal de un proyecto personal que debíamos traer al Ecuador allá por el año 2014, más o menos, por ahí, y que iniciamos las conversaciones con empresas extranjeras para traer un proyecto muy importante para el Ecuador. Inclusive hubo mucho interés en nuestro medio de participar en esto, pero el rato de los ratos se nos pidió una cantidad de dinero bajo la mesa, como se llama. Y obviamente... La coima y la corrupción, como siempre. Va la corrupción como siempre. Y obviamente los actores de esto, los inversionistas extranjeros, en fin, y los propios ecuatorianos, por el sector que representaban ellos, dijeron no, nosotros no podemos dar un solo $1 debajo de la mesa. Esa empresa que se iba a instalar en Ecuador se fue al Perú. Ahí también hay corrupción, pero se fue al Perú y nosotros pasamos un año trabajando y en Perú, en cuestión de meses, estuvo aprobada el tema. Esas cosas hay que mirarlas desde esos puntos de vista, ¿no? O sea, hay que trabajar los temas internos de manera urgente para poder ser atractivos, para que puedan venir Evidentemente que es así, ¿no? Evidentemente que es así. Ahora, esta cumbre es el marco adecuado para obtener,
como en este tema, asesoramiento, a obtener asistencia técnica, que la necesitamos. Eso no implica que estemos cediendo soberanía, ni mucho menos, porque estamos en el mismo uso de la soberanía, estamos realizando convenios y trayendo en este tipo de asistencia, que tiene que ser, como hablamos en el caso de la lucha contra el narcotráfico, tiene que ser en una forma totalmente diferente al Plan Colombia, como se hizo en Colombia. Eso por acá nos llegan varios mensajes en las redes sociales, y me permite leerlos. Sin seguridad para invertir no vienen las inversiones, no podemos acusar a otro país de malas administraciones de nuestro gobierno. También hay un mensaje que dice Plan Ecuador, palabras que no vamos a leer porque son un poco grotescas. Colombia tiene 11 bases militares y no han podido competir contra el narcotráfico, la guerrilla sigue campante, la delincuencia, los asesinatos siguen igual. Esto nos dice Telmo Ramos, y también nos dice Vinicio Sanipatín, la corrupción es un problema social que se encuentra en todos los estratos sociales de este país. Estas son las reacciones de lo que nos dicen las personas que nos están siguiendo a esta hora y que están pues siguiendo esta entrevista. Ahora, y para finalizar, me gustaría preguntarle sobre precisamente este tema de las ausencias, estas ausencias que marcan esta cumbre. Estamos hablando de que en México el presidente que sí estaba citado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no iba porque la lista de invitados no estaba Cuba, Venezuela, Nicaragua, por considerarse dictadores. La misma actitud adoptaron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Honduras, y Xiomara Castro, que tampoco estarán, obviamente, y que estarán ausentes en este encuentro de líderes. ¿Cómo se ve estos temas? ¿Cómo también se mira este peso y estos quienes están ausentes, ¿no? Y que deberían estar ausentes, no deberían estar ausentes, debieron ser citados todos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, lo que decía, en primer lugar hay que mirarlo de que hay un anfitrión, y el anfitrión es como cuando usted hace una invitación a su casa. Usted sabe a quién invita. Usted sabe a quién invita. En este caso, la justificación que ha dado el gobierno norteamericano es que no quiere tener en la mesa a gobiernos que no son democráticos y que hay serias dudas del respeto a los derechos humanos. Yo creo que son dos temas sumamente importantes. El tenerle a Cuba en la misma mesa, el tenerle a Nicaragua y a Venezuela, inclusive se correría el riesgo de un boicot ya presencial dentro de la cumbre. Y como decía, sí, obviamente lo ideal sería que estén todos, pero estos tres, y hay gobiernos como el mexicano, que me había referido, que el presidente de México no va, pero sí va su canciller. Y claro, la representación no es la misma. Pero hay una representación, ¿no? Hay una representación. Hay el caso me parece que es el Uruguay, que el presidente uruguayo no puede ir porque está con coronavirus. Esas son cosas que escapan a las manos. Que escapan a las manos. Yo creo que es importante, veamos que todo el resultado de la cumbre posiblemente se va a recoger en una declaración final. Y hay que ver qué temas se declaran, qué compromisos adquieren dentro de esta declaración. Y luego hay que hacer un seguimiento para ver qué resultados se tiene. Nosotros del Ecuador, como le digo, podemos tener varias posiciones. Hemos conversado ampliamente sobre los dos temas que el presidente dice, porque ya no habla de conversar con el presidente mexicano, porque el tema del Tratado de Libre Comercio está para mí modo en suspenso, al México negarse a incluir dos productos que son importantísimos para el Ecuador, como son camarones y banano. Y el atún también. Andábamos con camarón, banano y atún, que estaban como los sensibles de las negociaciones. Entonces, al eliminar esos productos para el Ecuador, pierde un poco de sentido el convenio, a pesar de que habíamos visto que este convenio nos va a abrir un poco las puertas hacia Canadá, Estados Unidos y a la cuenca del Pacífico, en fin. Pero si esos dos productos no entran, yo le veo que por lo menos va a demorarse muchísimo en llegar a un convenio que sea beneficioso para las dos partes. Esto ya no se menciona en este momento porque hay esta dificultad. Esperemos a ver qué es lo que ocurre con la cumbre. Hay que pensar siempre positivamente. Hay que pensar, yo veo que hay una apertura de Estados Unidos a colaborar
en el campo económico, a colaborar en el campo de seguridad, a colaborar en todos los campos. Hay una apertura que hay que tomarla y verdad que se realice en términos que sean aceptables para el Ecuador y favorables y convenientes para el Ecuador. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo, por este diálogo, por habernos ayudado también a entender un poco la trascendencia y qué es lo que se logra en este tipo de encuentros internacionales como es la Cumbre de las Américas. Muchas gracias a Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático internacionalista, por haber participado aquí en El Mundo a las 6. Gracias también por la invitación. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar mucha atención con el doctor Carlos Cárdenas. Él es el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. ¿De qué vamos a hablar? De este rebrote de COVID en el Ecuador. Ayer la ministra de Salud decía y ratificaba junto al COE, junto al capitán Zapata, ratificaba el uso voluntario de la mascarilla pese al aumento de casos de COVID-19. Ella señalaba que esta alza es parte de una tendencia endémica y se mantenía todo prácticamente de la misma manera. Vamos a revisar estos temas con el presidente del Colegio de Médicos en unos minutos. Son las 7:18. Quédese con nosotros. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. A continuación, Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Actuamos con libertad de expresión y responsabilidad, respetando la diversidad de opinión de cada uno de nuestros invitados, con información veraz, contextualizada y precisa de Ecuador y del mundo. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en El Mundo a las 6. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal en Majestad Radio de 6 a 8 de la mañana. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Pachatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Personajes del mundo a las 6. Siete de la mañana con 21 minutos, estamos de vuelta aquí en El Mundo a las 6 y vamos a dialogar con el doctor Carlos Cárdenas, él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, sobre el rebrote de COVID en el Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro noticiero. Un placer estar con ustedes y con toda su distinguida audiencia.
No, muchas gracias a usted. Bueno, ayer la ministra daba una rueda de prensa en la que señalaba que precisamente no era necesaria, lo hacía con el COE, y ratificaba el uso voluntario de mascarillas, esto pese al aumento de los casos de COVID-19. Ella señalaba que el alza de contagios es parte de una tendencia endémica, entonces que no nos tenemos que asustar y que eso decía, que todo está controlado. ¿Cómo mismo está la cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya usted como médico en ejercicio, cuéntenos por favor. Bueno, el tema es que la Organización Mundial de la Salud dice que el tema de terminarse la pandemia todavía está lejos. Países como el Reino Unido, que han desarrollado múltiples vacunas y que tienen servicios de salud muy eficientes, están hablando en el mismo sentido. La otra cosa que hay que entender claramente es que una endemia no significa que el problema es leve, porque endemia de hecho es, por ejemplo, la malaria, y la malaria tiene un registro de 600,000 fallecimientos por año. O sea, endemia sí, efectivamente, es que pues el virus vino a quedarse con nosotros y que va a aparecer, que van a haber brotes, que no van a ser cuantiosos, pero eso no significa que las personas vulnerables, los ancianos, las personas que tienen cualquiera de los problemas de salud con deficiencia de su aparato inmunológico, no vayan a verse afectados al punto que pueda causar fallecimientos. Los médicos trabajamos siempre... Siga. Sí, no, continúe, termine la idea y de ahí le sigo preguntando. Le decía que los médicos trabajamos ante todo, y es lo que recomendamos todos los días en la consulta, es que hagamos prevención, no solamente en el caso del COVID, en cualquier otra enfermedad. Entonces hablamos de cambios de estilo de vida, hablamos de nutrición, hablamos de qué sé yo, cuánta cosa que significa prevenir y obviamente promocionar sanos cuidados, educación de la salud en suma, para evitar que se den contagios. Quisiera añadir que hay países como Japón, China, que cuando una persona está con gripe, pues simplemente ellos por su propia iniciativa utilizan mascarillas para evitar contagios precisamente. Entonces, esa responsabilidad nos lleva a la conclusión, después de todo lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, de los datos estadísticos que están a la mano, que no es oportuno hablar de que no se necesita la mascarilla y de que pueden hacerlo en espacios libres o en espacios cerrados y que queda a la discreción de la gente. Ahora, como digo, los médicos trabajamos en prevención y decimos sí a la mascarilla. Exactamente, entonces ahí nos dejaron cierta libertad las autoridades. De alguna forma, usted con lo que me comentaba, se está tornando esto como más un tema político de mantener la decisión, porque de todas maneras lo que decían es que el tema de la mascarilla continúa así porque es una cosa endémica y que más bien lo más importante era el tema de la vacunación. Bueno, la política en salud es el requisito fundamental de hacer prevención y promoción también. Entonces, acá no hay otro tipo ni de intereses económicos, ni de intereses partidistas. Esto es una política de salud. Y en ella debemos emplearnos todos con todo lo que esté a la mano para evitar que nuestra población se contagie, haya más dolor, más fallecimientos, más situaciones graves que lamentar, con la implementación, el mantenimiento de esta medida tan básica, tan fácil, que es el uso de la mascarilla. Porque sí es evidente que ha habido un repunte
Se está hablando, teníamos menos del 5%, ahora tenemos el 8%. Sí, y en ese punto yo quisiera también preguntarle, porque lo que decía la ministra Garzón mencionaba que, por ejemplo, a inicios de 2022 hubo un pico endémico, pero que todas las curvas fueron disminuyendo y que de todas maneras esto no se ha traducido en temas de aumento en la mortalidad. Es decir, que ha cambiado el comportamiento de este COVID-19 por el tema, claro, por el tema de que ya la mayor parte de la población está vacunada, muchos tienen las 3 dosis, otros las 2 dosis, incluso se estaba hablando de una 4ª dosis, pero que definitivamente ya el comportamiento de la enfermedad es distinto, entonces que termina siendo al final como una gripe leve o fuerte, pero que no hay casos que se conviertan en realmente graves y que por eso mantenían el tema de la utilización de la mascarilla como opcional, o sea que no se iba a cambiar esa política y que realmente lo importante era seguirse vacunando. Sí, he escuchado todas esas declaraciones. El tema es que han cambiado su política de promoción de la salud, digamos, en el sentido de ya no contar casos, sino de hablar de gravedad. Y entonces, claro, sí, la gravedad ha disminuido prácticamente en los actuales momentos. La presencia de los pacientes en unidades de salud ha disminuido, las terapias intensivas virtualmente están en 0 de lo que entiendo, pero eso no significa que una gripe leve producida por el COVID no vaya a determinar a una persona contagiada que pueda contagiar a otros. Por eso es la necesidad de la mascarilla. Para mantenernos saludables. Pero por supuesto que sí. Usted nos acaba de comentar de un compañero suyo que está contagiado de COVID. Y nosotros yo le contaba exactamente, los niños de esto. Fuera de cámaras le comentaba que nuestro compañero Néstor Aguilera precisamente vino, tenía un poquito de tos, decía que se sentía un poco enfermo, se hace la prueba y nos dice que está y que él se encuentra ahorita con COVID-19. Entonces, claro, prefería mantenerse aislado, evidentemente, porque si uno tiene COVID debería aún aislarse, ¿correcto, doctor? Totalmente de acuerdo, porque ya sabemos lo que puede suceder si su compañero se relaciona con su familia y hay alguna persona vulnerable, pues ahí puede haber una catástrofe, efectivamente. Efectivamente. A ver, ahí también quisiera preguntarle, porque los niños en las escuelas y todo eso siguen aún, no es muy fácil el manejarles. Ellos son bastante más disciplinados, eso sí, pero en las guarderías y todo eso todavía igual mantienen el tema, igual en los colegios están manteniendo el tema del uso de la mascarilla. Eso me parece bien, pero realmente los niños, yo soy un médico pediatra, no es que precisamente sean conscientes de la gravedad, de la trascendencia, y mientras más pequeñitos son, pues llega un momento en que les estorba la mascarilla y se quita, y estamos viendo actualmente que hay una enorme cantidad de agripados, porque el otro tema es que obviamente ya nos están haciendo pruebas PCR y entonces queda un subregistro. Y por desgracia, volvemos a repetir, cualquier persona que se haya contagiado, pues puede contagiarle a por lo menos 12 personas de las que están a su lado. Y mire que nuestro compañero nos señalaba precisamente que aparentemente contagió también a su familia, y eso que él es ordenado, le veíamos con la mascarilla aquí una vez salíamos, él se colocaba correctamente su mascarilla y nos señalaba que su mamá se puso mal ayer, que está con dolor de cuerpo, que ha presentado alguna sintomatología también, y claro, es el riesgo que tenemos. Nos comentaba justo que nos está escuchando nuestro compañero Néstor Aguilera, y nos decía que estos son algunos de los síntomas que está presentando al momento su mamá. Ya, sí, hay incluso esto de que la sintomatología es menor por el tema de las vacunas, pero no nos olvidemos que precisamente por anunciar prematuramente el retiro de las mascarillas, la gente dejó de irse a vacunar, y todavía tenemos alrededor de un 40% con tercera dosis, es decir, falta todavía completar las dosis adecuadas, y en las personas vulnerables y en las personas que trabajamos con pacientes. Algo pasó con la señal del doctor, ahí lo tenemos de vuelta.
Doctor, quisiera preguntarle también sobre la cuarta dosis, la dosis de refuerzo. Esto nos está llegando también a través de nuestras redes sociales y nos señalan, la dosis de refuerzo se puede hacer desde los 4 meses de la última vacuna del COVID-19. ¿Está bien o hay que esperar a los 6 meses como se hacía antes? ¿Cómo se ha movido también esta enfermedad y cada cuánto necesitamos vacunarnos? Porque tampoco es de coger y ir a cada rato a vacunarse, ¿no? O sea, entiendo que hay tiempos en los que la vacuna está vigente. ¿Cómo sería con la cuarta dosis? Ya, parece que no se me escuchó la última parte de lo que hablaba sobre la tercera vacuna, porque decía que había un porcentaje que estamos llegando, creo que al 40%, y entonces todavía faltan vacunaciones con la tercera dosis y la segunda de refuerzo, que vendría a ser la cuarta, que precisamente es para las personas más vulnerables, para los trabajadores de la salud, sin duda, y después de 5 o 6 meses, pues hay que ponerse esa vacuna, no queda más remedio. Pero lo ideal es esperar después de los 4 meses, no hacerlo antes, porque de todas maneras todavía está vigente la vacuna, entonces hacerlo al 6º mes. Las recomendaciones internacionales son para las personas vulnerables alrededor del 5º mes. Entre el 5º mes y el 6º mes hay que ponerse las vacunas de refuerzo. Ahora también nos preguntan, por acá nuestra productora nos señala que si es que existiría alguna posibilidad, como está migrando este COVID-19, para que se interrumpan de alguna forma las clases, o que se cambien los escenarios, que nuevamente haya un tema de que la gente deje de trabajar, que se queden aislados, si es que continúan estos incrementos de casos. Bueno, el tema es que si hacemos prevención, si utilizamos la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, no tendremos que llegar a esos extremos. Precisamente por eso es que estamos hablando, el grupo de expertos del Colegio de Médicos de Pichincha, pues está precisamente pidiendo, exhortando para que se mantengan estas medidas de bioseguridad básicas, fáciles, baratas, y que sin duda nos ayudan a mantener las actividades educativas, económicas, como se necesita que sean. Pero evidentemente nosotros estamos, como mencionamos hace un momento, nuestra política principal es la de salud y no tenemos, claro, estamos hablando en contexto, es importante el tema económico, todo lo demás, pero ante todo para nosotros la salud y la vida de las personas. Ahora quisiera también decirle, y por acá nos llegan más preguntas, ¿qué hacer con la vacunación de los niños? Nos señala, ellos recibieron 2 dosis y el Ministerio de Salud ya no emprendió más campañas para una tercera dosis en los menores. ¿Cómo funciona este tema? Tienen que llegar a la tercera dosis también. Está ya recomendado para mayores de 5 años el uso de la tercera, de la dosis de refuerzo. Entonces, en este contexto todavía, ¿cuál sería ahí la recomendación? Que todo el mundo tiene que vacunarse, que tenemos que alcanzar los más altos porcentajes de vacunación que se pueda, porque desgraciadamente no somos una isla, estamos viviendo en un entorno en el que muchos países tienen muy bajos índices de vacunación y precisamente es en esos sectores donde el virus puede mutar, puede cambiar a cepas mucho más virulentas, mucho más agresivas y tenemos que cuidarnos y tenemos que estar vacunados. Gracias a eso también es que tenemos evidentemente una situación no grave en este momento, pero potencialmente grave porque la pandemia no ha terminado. Claro, y en ese contexto, por ejemplo, lo que decíamos es que hay muchos países que acapararon las vacunas, que tienen una tercera e incluso una cuarta dosis, mientras que hay países donde no han llegado la vacuna, y es precisamente en estos países donde migra, donde el COVID-19 va tomando diferentes características y nos va afectando a quienes estamos ya vacunados, porque usted sabe, en un mundo globalizado esto se mueve pero muy rápido y todas estas variantes nos llegan pero de manera extremadamente rápida.
Bueno, usted lo dice acertadamente. Las mutaciones están a la orden del día, precisamente en los grupos que no han recibido vacunación. Y desgraciadamente eso en el mundo, hasta que todo el mundo no esté vacunado adecuadamente, no vamos a poder hablar de que la pandemia se ha terminado. Mire usted, la pandemia de la viruela duró miles de años, y mató a 1/3 de las personas que se contagiaron. Entonces, las lecciones están ya dadas y es menester aprenderlas y no ser un tanto soberbios con este tipo de cosas, porque desgraciadamente el costo es muy alto, ¿no? Y precisamente para la gente más vulnerable. Doctor, ¿al cuánto tiempo debería darse ya la tercera dosis en los niños? Porque usted nos decía, claro, hay que vacunarse, tenemos que vacunarnos, etcétera, pero ¿a qué tiempo es lo ideal para la vacunación en los menores de ya una tercera dosis? Pues básicamente después del 4º, 5º mes se están vacunando los niños también. Es decir, que sí se está continuando, porque el ministerio lo había dejado como un poco de lado a este tema, entonces por eso le íbamos preguntando. Las recomendaciones a nivel global son vacunarles a los niños también con la tercera dosis después del 5º mes. Perfecto, esas serían entonces las recomendaciones. Quisiéramos saber además cómo ven ustedes las actuales políticas respecto a continuar vacunándonos y seguir con la mascarilla. Usted nos insistía en que es necesario mantenernos, pero si no hay una obligatoriedad, definitivamente los ciudadanos no es que vamos a ponernos la mascarilla. Muchos tratamos de hacerlo, pero la gran mayoría al ya tener esta libertad pues no se coloca la mascarilla. Aquí, por ejemplo, vemos a nuestro compañero Patricio Sánchez que jamás se saca la mascarilla. Sin embargo, el resto del equipo estamos prácticamente sin mascarilla porque estamos trabajando, etcétera. Pero ¿cómo hacer para que la población en general tome conciencia de que incluso por gripes estacionales deberíamos usar esta mascarilla, que ni siquiera debería ser limitada al COVID, sino que deberíamos mantenerla? Exactamente en esos términos. Nuevamente, en salud pública el tema de la prevención es mandatorio porque detiene el 80% de la morbilidad a ese nivel. Si descuidamos la prevención, la promoción y la prevención y promoción la hacemos con ustedes, ustedes que han jugado un rol fundamental también para concientizar a nuestros conciudadanos de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con nuestras familias, porque el precio es excesivamente alto, de tal manera que mantener la mascarilla, incluso las quirúrgicas, pues ya nos van a dar bastante seguridad y hay que trabajar en eso. Ustedes me están diciendo, tienen un compañero que usa la mascarilla, pero tienen distanciamiento, entonces por eso el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos es sumamente importante, amén de que tenemos al momento también el brote de otras enfermedades virales que todavía no se sabe a ciencia cierta si no tienen una relación con el COVID. Pediatría. El COVID definitivamente nos cambia una realidad, sobre todo a los médicos. ¿Por qué? Ella decía que ya antes los médicos iban a visitar al paciente y muchas veces cuando no eran temas virales iban sin mascarilla. Dice que ahora todo el tiempo para tratar con los diferentes pacientes los médicos han optado por cambiar ya su cultura y por atender a los diferentes pacientes. Así no sean temas virales, etcétera, pues aparte de los guantes que son que siempre los utilizan, también ya se les quedó el tema de utilizar la mascarilla para las determinadas revisiones por seguridad. Pero eso es lo que estamos diciendo. Los médicos particularmente vamos a tener que utilizar mascarillas en nuestros consultorios y no se olvide que el blanco mandil de los héroes lo hemos usado precisamente para eso. Esta es nuestra capa, nuestro escudo
con el que atendemos a nuestros pacientes también en términos de prevención. No es un tema de moda que sea un mandil blanco, sino que es pues una insignia que demuestra temas de promoción, de prevención también. Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Quisiera al doctor, antes de terminar esta entrevista, que nos dé las recomendaciones finales a los ciudadanos y también que nos haga este llamado a ser un poco más responsables respecto a estos temas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden siempre. El rato que ustedes decidan, lo necesiten, tenemos nuestro grupo de expertos. Les podemos invitar para que conversemos sobre todas estas cosas, porque como hemos mencionado, en salud pública lo más importante es hacer promoción, esta educación para la salud que ustedes hacen, exhortando a la ciudadanía al uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos. Igual nosotros aportando gracias a la posibilidad, a la facilidad que nos brindan para poder llegar a nuestros conciudadanos a decirles que tenemos que seguirnos cuidando. Esto no ha terminado, así lo dice el máximo organismo de control de la salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, y no nos confiemos. Ser confiados es una audacia que la podemos pagar muy caro. Esta audacia que la podríamos pagar muy caro. Con esto me quedo, doctor. Le agradecemos también por haber compartido aquí sus conocimientos, por darnos todas estas recomendaciones. Muchas gracias al doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, con quien abordamos todo este tema del rebrote de COVID-19 en el Ecuador. El doctor nos ha dicho y nos ha señalado que es importantísimo mantener el uso de la mascarilla, que no dejemos la mascarilla, que la pandemia continúa. Esto pese a, obviamente, lo que ha señalado las autoridades, que han dicho que es un tema más endémico, que se va a mantener el uso voluntario de las mascarillas y que es una tendencia, como les decimos, endémica, que fue lo que nos señaló la ministra. La posición de los médicos es siempre de la prevención, entonces es lo que nos ha señalado, que hay que prevenir antes que lamentar, seguir utilizando el uso de la mascarilla, seguir acudiendo a los centros de vacunación, continuar también con los temas de utilizar el alcohol, no dejemos de esas buenas costumbres de llegar a la casa, lavarnos las manos, etcétera. Le agradecemos por habernos acompañado y le deseamos un excelente día jueves, 7 de la mañana con 43 minutos. Un bendecido día para ustedes. Muchas gracias, doctor. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Actuamos con libertad de expresión y responsabilidad, respetando la diversidad de opinión de cada uno de nuestros invitados, con información veraz, contextualizada y precisa de Ecuador y del mundo. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en El Mundo a las 6. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal en Majestad Radio de 6 a 8 de la mañana. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio.
7 de la mañana con 47 minutos, estamos ya en la recta final de El Mundo a las 6 y vamos a revisar información internacional porque Estados Unidos insiste en un diálogo con Nicaragua, Cuba y con Venezuela, a pesar de no invitar a estos países a la Cumbre de las Américas. El jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental, Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos continuará impulsando diálogos con ellos. Esto también lo hizo en entrevista con La Voz de América, con BOA, donde se refirió a la expansión de la influencia de China en diferentes países. Vamos a revisar esta información. Subsecretario Brian Nichols, bienvenido a La Voz de América, gracias por atendernos. Es un placer estar con ustedes. Se ha reportado que Estados Unidos quiere traer a la mesa a Canadá y España para unirlos a una declaración migratoria, una estrategia migratoria para traer a migrantes latinoamericanos a esos países. ¿Qué tan importante es para Estados Unidos que estos dos países formen parte de esa estrategia migratoria? Durante el proceso de esta cumbre, nosotros estamos enfocados en una declaración de Los Ángeles sobre inmigración y protección. Dentro de ese proceso, yo creo que varios países van a expresar sus compromisos para apoyar el proceso de promover migración segura, confiable, ordenada, darles más oportunidades a la gente de vías de migración para fines de trabajo, para reunificación familiar y para aceptar gente que está pidiendo asilo. No puedo precisar cuáles países van a participar en ese esfuerzo, pero yo creo que eso va a ser un logro importante de la cumbre. ¿Pero están en conversaciones con Canadá y España específicamente? Solo digo que estamos en conversaciones con muchos gobiernos alrededor de la región. Le quería preguntar sobre la influencia de China en la región. Hay una evidencia clara de que China ha ganado espacio en la región y pareciera que hay países en la región que no esperan ni pareciera que requieren de la ayuda de Estados Unidos. ¿Eso no es un llamado de atención para Estados Unidos de que la política y el acercamiento hacia la región ha fallado? Mira, nosotros somos el socio más importante de la inmensa mayoría de los países de la región. Nosotros somos el socio preferido en temas de seguridad, temas comerciales, intercambios culturales y para fines educativos. Los Estados Unidos no dice que los demás países no deberían de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que deberían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. La oferta de la República Popular de China no siempre es lo que parece. Y usted puede viajar por ese hemisferio y ver proyectos donde dejaron los países anfitriones muy decepcionados por la calidad o han expuesto los datos de su población a empresas no confiables chinos. Y eso no habla de cómo Estados Unidos, a través de esta reunión hemisférica, pretende ofrecerle más a la región, a los países miembros de esta región, para hacer negocios con ellos. Nosotros estamos trabajando para apoyar nuestros socios alrededor del hemisferio en distintas vías. Acceso a banda ancha de Internet. Tenemos un esfuerzo importantísimo que va a aumentar dramáticamente el número de personas que tengan banda ancha en sus manos. Nosotros vamos a aumentar el acceso al servicio de salud en nuestro hemisferio y vamos a capacitar gente para apoyar en el sector de salud alrededor del hemisferio. Nosotros, a través de
la vicepresidenta Kamala Harris y su llamada a acción en Centroamérica. Ya hemos reunido $1,000 millones para ese esfuerzo y vamos a anunciar un aumento enorme en esa cifra durante estos días que significa inversión privada en Centroamérica. Nosotros vamos a apoyar becas para estudiantes en temas de científicos y para combatir el cambio climático. Entonces hay muchísimas cosas que estamos haciendo, acceso a financiamiento para combatir el cambio climático, recursos para estabilizar migrantes en las comunidades donde estén alrededor de nuestro hemisferio, más apoyo de instituciones financieras internacionales. Yo creo que la oferta que tenemos para nuestra región es impresionante y algo que va a ser sumamente bienvenido por nuestra región. Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a sentarse a negociar con gobiernos antidemocráticos. Lo ha hecho recientemente con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. ¿Estados Unidos está dispuesto a seguir explorando ese camino de acercamiento a esos gobiernos? El propósito de nuestras prácticas es promover la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Yo creo que es sumamente importante promover la democracia en nuestra región. Pero ¿cómo promueven la democracia con gobiernos que ustedes dicen que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos? El fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, estamos apoyando un proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro que va a girarles hacia elecciones y reformas que den la posibilidad de democracia en ese país. La vicepresidenta Kamala Harris anunciará una inversión más para el Triángulo Norte de Centroamérica en su estrategia de causas de raíz. Pero ¿cómo eso se lee cuando los países, los representantes de esos países, los presidentes no vienen a reunirse con ella aquí en Los Ángeles? ¿Qué está pasando con la región? El Salvador critica innumerablemente a Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter, el presidente. Vemos también lo mismo pasa con Guatemala. ¿Qué está pasando? Bueno, nuestro compromiso es con los pueblos primero y estamos enfocados en darles mejores y más opciones económicas. Estamos enfocados en cómo apoyar políticas públicas buenas en esos países. Yo creo que en la presencia de cancilleres de los países indicados va a ser importante. Estamos en contacto con ellos y sus líderes todos los días. Yo creo que aunque tengamos diferencias, son diferencias basadas en apoyar los sueños de los pueblos de esos países y yo creo que nuestros logros en apoyar los pueblos van a ser importantes. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. De la mañana con 56 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Vamos a cerrar leyendo sus comentarios. No podemos acusar a otro país de la mala administración de nuestro gobierno. Nos decía por aquí, también nos señalaba Ángel Maldonado, la Asamblea por fin algo legítimo, siempre cuando exista un Estado de Derecho ahí de respeto al prójimo, es lo que señalaba Ángel Maldonado. También nos señalaba, la zona no está capacitado para enfrentar a los carteles. Aquí se necesita un gobierno con autoridad
autoridad. También nos señalaba Sonia Portilla, el Ecuador está abandonado, no hay gobierno. De acuerdo a Lazo, le quedó grande la presidencia, si ni un banco lo manejaba, nos dice también otro de las seguidoras. Gracias a todos por estar uniéndose y por mandarnos sus comentarios. Les va dando 11 millones a los chapas, dice él, refiriéndose a los policías, para combatir la delincuencia, pero a pedir ayuda internacional ya no se sabe qué hacer, está quedando como loco. Eso es lo que señala otro de las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y que también nos expresan su opinión, y que está muy bien que nos vayan comentando cada uno de sus puntos. Ahora quisiera decirles también que tenemos algunas noticias, ya que estamos en la recta final, y les vamos a comentar lo siguiente. Es información que nos ha llegado, por ejemplo, desde Fiscalía, y se hace referencia a en Guayas están procesados 18 personas por presunta asociación ilícita y transporte de armas. También se les encontraron 321 municiones, $1,016, 250 euros en efectivo. Es lo que está señalando. 18 procesados por asociación ilícita y transporte de armas. Ellos fueron detenidos la noche del día martes en el parqueadero del Hospital Luis Bernaza. Fiscalía contra el delito es lo que nos señalan, y en efecto pues se está trabajando por ahí, por el área de y en contra de la inseguridad. También tenemos información que nos ha llegado por acá de última hora, y nos señalan, esto fue anoche, vamos a revisar. El Ministerio del Interior señaló lo siguiente: el Ministerio del Interior, la policía detuvo en Santo Domingo a 7 miembros de las organizaciones delictivas Los Tiguerones y Los Lobos, con armas de fuego, municiones, explosivos, chalecos antibalas. Los primeros indicios indican que tenían planeado un ataque a funcionarios e instituciones públicas. Con esta información vamos a cerrar nuestro noticiero. Teníamos la expectativa de recibir aquí en los vía Zoom al ministro de Transporte y Obras Públicas, a Marcelo Cabrera. Su equipo nos ha dicho que se encontraban trabajando y nos cancelaron a última hora. Esperamos que por favor nos reagenden aquella entrevista, porque lo teníamos incluso anunciado en las redes sociales. Entonces esperamos que se nos que se reagende esta entrevista. Quisiéramos escuchar también qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y conversar con el ministro Cabrera. De su despacho nos explicaron en horas de la madrugada que continuaban trabajando y que tal vez no se podría dar este contacto, y en efecto no se pudo dar este contacto. Estuvimos esperando hasta última hora para que nos atendiera vía Zoom, pero no les fue posible según el equipo. Esperamos entonces que nos ayuden y que se reagende para poder conversar y tener aquí todas las voces, como es el estilo de nuestro noticiero de Majestad Radio, Majestad Televisión, del Mundo a las 6 también, para poder escuchar siempre con pluralidad a todas las voces que están alrededor de la noticia, y sobre todo a las autoridades, para conocer sobre sus gestiones. Son las 8 en punto de la mañana, estamos cerrando ya nuestra emisión informativa. Les agradecemos a todos. En pocos minutos llega ya Luchito Eras con los deportes. Quédense con nosotros, no se desconecten, y conmigo será hasta el día de mañana ya último día de la semana. Cerramos con un tuit: hablen de Moreno. Yo no sé por qué no hablan de Moreno, el peor gobierno. Tulazo lo está superando. Esto también nos señalaba Arturo Carrera. Ya hablaremos de las administraciones pasadas. Hay que dar pasos hacia adelante y hay que ver qué es lo que están haciendo actualmente las autoridades. Hasta el día de mañana, con nosotros El Mundo a las 6. Un abrazo para todos.